destino incluso fuera del país y en otros estados de la República. Entonces sí es pertinente, y yo apelo ahí a la sensibilidad de los maestros para que no desquicien. Preguntan al respecto de la liberación de vías. Porque no hay cerrazón de parte del gobierno, ni federal ni estatal, tan es así que el gobierno federal ha estado mandando al oficial mayor de educación, que incluso ha venido a reunirse con ellos sin el gobierno del estado, de manera bilateral, pero han estado al pendiente. Nosotros estamos abiertos permanentemente para reunirnos y buscarle alternativa. Se recurre a una medida de esa naturaleza cuando hay cerrazón, cuando no hay apertura, cuando no te quieren escuchar, pero eso no existe. Entonces, yo apelo a la sensibilidad y a su cariño por Michoacán, a su compromiso con la sociedad mexicana, para que no se siga afectando la actividad productiva, que es pues, el soporte principal de la economía del Estado. Luego, el tema de las vías. El tema de las vías es estrictamente competencia federal. Cuando dice algún funcionario del gobierno federal que se resuelva el diferendo del gobierno del Estado con el magisterio, pues el diferendo es que hay que pagarles una cantidad de cosas que ellos están demandando, y nosotros no nos cerramos, el gobierno del Estado no se cierra a que se vayan revisando estas cosas y viendo cómo son atendibles por un asunto de responsabilidad. Ustedes saben que en noviembre del año pasado formalmente yo me salí del convenio, si lo queremos ver así, me salí del convenio porque es un derecho, pero también junto con el anuncio de salida, la puesta sobre la mesa y hecho público el compromiso del gobierno del Estado de concurrir con recursos en la medida que el Estado pueda para atender esta demanda importante que es atender la educación. Tan es así entonces que en diciembre tuvimos recursos extraordinarios para atender quincenas y atender aguinaldos, pero en este mes yo acepté que se adelantaran participaciones, sabiendo que eso va en contra y golpea el presupuesto del Estado, aún el aprobado por el Congreso, pero responsablemente yo no puedo quedarme con los brazos cruzados o desentenderme. Entonces acepté el ofrecimiento del gobierno federal y nos llegaron recursos el viernes por la mañana o el jueves por la tarde, cosa que permitió pagarles de inmediato su quincena. Es decir, porque algunos dicen es que ya se les dijo, no, lo que pasa es que mientras el tema lo resolvemos con el gobierno federal, por responsabilidad con la educación y con miles y miles de maestras y maestros que están cumpliendo con su responsabilidad, decidí aceptar este ofrecimiento del gobierno federal y poder pagarles su quincena. Y voy a seguir haciendo todas las gestiones, todo lo que se tenga que hacer para que no dejemos de pagarles. Bueno, si el gobierno está haciendo eso en un gesto de reciprocidad, los maestros deben decir, oye, pues ya nos manifestamos. Pero si mezclan su demanda de sus prestaciones y demás, si lo mezclan con un tema de carácter partidario y electoral, entonces pues estamos afectando a la sociedad de Michoacán de manera irresponsable. Siguiente pregunta, Marta Elba Torres. Lo más preciso, un tema ahí del compañero que me preguntó. El gobierno del Estado no va a ir a ningún desalojo porque no es de nuestra competencia. Pero ya lo dije desde el jueves pasado o el miércoles, estoy a sus órdenes. Si el secretario de Seguridad Pública Federal me dice que coadyuvemos con ellos, nosotros siempre estaremos en la disposición de acompañar al gobierno federal en estas tareas, pero reitero, las vías son de jurisdicción federal y le compete a la federación. Fue muy desafortunado escuchar en una entrevista a la representante de Ferromex diciendo que el gobierno del Estado se desentendía de las tomas de las vías. No, y esa señora debería saber bien lo que dice porque fue subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de la República, y que no sepa que las vías son de jurisdicción federal me parece, pues no sé, incorrecto.
solicitando la intervención de la fuerza pública por parte del gobierno federal No. para poder retirarlos? A ver, es que el juego de palabras es muy complejo. A ver, no son de nuestra competencia desalojar las vías del tren. En consecuencia, y así está en la ley y en la Constitución, es de competencia federal. Si por la cauda de demandas que tiene la PGR, ellos decidieran desalojar las vías del tren con la fuerza pública y nos piden el apoyo, nosotros acompañaríamos al gobierno de la República, pero es un tema nuestro. No vamos a ir a tomar una medida en un ámbito que no es de nuestra competencia. Siguiente pregunta, Marta Elba, adelante, Y es por que favor. tiene que ver con esto, gobernador, porque hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, el presidente dijo categóricamente que no va a reprimir al pueblo, esa fue su expresión, con un desalojo en las vías. Eso ya lo dijo hoy en la mañana. Y que fuera la opinión pública la que promoviera el desalojo. No sé cómo la opinión pública puede promover un desalojo de este movimiento en las vías. Esto es un poco complejo, pero ya lo dijo el presidente que no. Entonces esto ya se entrampó, gobernador. No, Y la federación no quiere y el gobierno del estado no puede, entonces aquí ya se Pero no nos entrampó. toca, no es que no podamos, Yo lo no sé. nos toca. Ajá, y eso tiene que ver con de dónde va a salir, o al final de cuentas fueron adelanto de participaciones. A mí eso sí me preocupa, porque son 200 millones de pesos de adelanto de participaciones que de algún lado tienen que salir, no sé dónde, cómo le vayas a hacer, porque eso es lo que quiero que me conteste. Y aquellos 400 millones que por lo menos hasta hoy, en la mañana también el subsecretario de Educación dijo que se les iba a dar. O sea, estamos hablando de 600 millones de pesos de cash que ya, más lo que demanda la gente de bonos y más intereses y anatocismos, que vendrían siendo como 5,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir esto, gobernador? Porque hay un presupuesto, hay una ley de egresos, hay una ley de ingresos. No se puede contratar deuda o créditos para pagar salarios. Entonces, al final de cuentas, ¿quién va a pagar los platos rotos en el tema del ejercicio presupuestal para pagar a la gente? A ver, primero debo reiterar, porque este es un tema que ayuden ustedes a clarificarle a la gente, porque fácilmente se confunde, porque a veces en el conocimiento popular no hay esta distinción entre a quién le toca y a quién no le toca. Las vías del tren son competencia federal. Luego, esas vías están concesionadas a particulares. Por ejemplo, la carretera esta conocida como siglo XXI es una carretera federal que, aunque está concesionada a una empresa que opera el funcionamiento de la vialidad y cobran las casetas, por ley la responsable de garantizar la seguridad en esa vialidad es la Policía Federal, porque es del gobierno de la República. Lo mismo, aunque las vías estén concesionadas a particulares, a empresas como Kansas City o como Ferromex, el responsable de resguardar su seguridad y su funcionalidad es del gobierno de la República, pero tiene concesionarios que las usufructúan. Esos concesionarios, como Ferromex o Kansas en este caso, pues al estar siendo severamente afectados, deben de poner sus denuncias ante la autoridad correspondiente. ¿A quién le compete escuchar y ver y atender una denuncia de esta naturaleza? A la Fiscalía General de la República, antes PGR, y en consecuencia a su delegación de Michoacán. ¿Qué significa? Porque aquí hay una diferencia: el desalojar por la fuerza pública o atender un mandato judicial. Si esas denuncias, el Ministerio Público Federal va ante el juez y solicita que se desalojen, el Poder Judicial, y ese es otro poder, no es el Ejecutivo, no depende del presidente, puede ordenar que esas vialidades sean aperturadas. Entonces nos van a obligar a ellos
a la federación en principio por ser su competencia, y seguramente ahí nos pedirán apoyo, pues a que actuemos y se desarrollen las vías. Es decir, no está cerrado el camino, eso lo deben de saber los abogados de las empresas, porque es muy fácil derivar todo, es que el gobierno, en el pasado, nosotros a solicitud de la federación, en muchas ocasiones desalojamos o dejamos libres las vías, pero ahora no ha habido eso, y yo entiendo la política del señor presidente de no usar la fuerza pública como lo ha expresado él, pero habrá casos en que un juez no lo ordene, entonces ya no está en el ámbito de la competencia del gobierno. Luego, el tema de los pagos. Nosotros vamos a tener que hacer un ajuste porque el Congreso nos autorizó una cantidad de recursos para la concurrencia. De acuerdo a los recursos que tiene el Estado, hay un recurso que está presupuestado para concurrir. Entonces lo que estamos haciendo es, por aquello que de dónde sale, pues o sale de lo que presupuestamos nosotros o sale de la Federación. En otro momento fueron recursos extraordinarios. En este momento no hemos... 80 ya no existe, o ya por lo la menos ya famosa no se aplica. 080. Ajá. Creo que No está la aplico. desaparecida o no la están usando. De tal manera que ahora lo que hicieron fue adelantarnos participaciones. ¿De dónde van? ¿A qué van a afectar? Pues lo que tenemos presupuestado para ese concepto. Nada más que eso no nos alcanza para terminar el año. Yo espero que en los meses por venir tengamos ya un arreglo, un acuerdo, y entonces el déficit que arrastramos se pueda subsanar y con ello cerrar el año pues en las mejores condiciones. ¿Cuánto es, perdón, no me quedó claro cuánto va a ser en total? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Son 200, 400, 5,000 millones de pesos? ¿De qué estamos hablando en cantidad que va a afectar o impactar en las finanzas del Estado? O sea, lo que al final del año, por los subsistemas y la educación básica, son alrededor de 5,000 millones de pesos, 4,800, digamos, millones de pesos, que no tiene el Estado, o que es lo que le hace falta para cerrar, digamos, para cubrir todas las prestaciones del COBAEM, del CECITEM, y más lo que falta para el pago de la nómina de educación básica. Siguiente pregunta. Continuamos con... Y luego lo del año que entra. O Sí, sea, sí, por eso. Entonces, la solicitud y la ruta es que este año resolvamos eso. ¿Cómo lo resolveríamos otra vez? Que como ya se planteó una iniciativa que reforma la reforma, entonces ya no hay, digamos, la limitante legal para que un sector importante de los maestros pueda ser ingresado al FONE, a la nómina federal. A los maestros les va a ayudar mucho, les quitan de dificultades, pasarlos y al Estado le liberan de una carga que nunca ha tenido para pagarle, no es ahora. Por eso esta frase de que alguien se roba el dinero, pues es falsa. Esto lleva 26 años, agudizado quizá en los últimos 20, pero eso resolvería, porque entonces va a la nómina federal y no tiene limitante el gobierno para ingresarlos al FONE. Ese es uno. El otro más radical es que la federación se haga cargo de los servicios educativos en general y el Estado concurra con lo que pueda. Y la otra salida es que la Cámara de Diputados ponga a Michoacán en la lista de los estados que tienen acceso al Fondo Nacional de Compensación Educativa, que ahora son 7. Entonces podríamos ser un estado más y entonces se reconoce, y a la hora de que se apruebe el presupuesto de egresos ya se establece para Michoacán 3,000 millones o lo que se acordaran, y también con eso se resuelve. Porque si hoy podemos hacer 1,000 cosas para cerrar el año, órale, usamos la estrategia Trump y cerramos el gobierno unos 3 meses, no sé qué cosas, para llegar y poder cerrar bien el año. Pero el año que entra empieza otra vez el mismo conflicto, porque es un tema estructural. Se contrataron maestras y maestros
sin tener el respaldo financiero para pagarles. José. Siguiente pregunta, Verónica García. Espero que sea la última versión para final. Gobernador, yo quiero preguntarle ahorita que mencionó lo de los recursos. La Federación ha insistido desde el viernes en que hay 800 millones de pesos disponibles, incluso ya decía hoy el presidente que ya los había liberado, para que el Estado pueda asumir la responsabilidad de los pagos. Primero preguntarle si se aceptarán estos recursos y cuál sería el efecto en el presupuesto del Estado. Como usted dice, se plantearon ahora este año algunos candados que entiendo yo prohíben que el Estado acepte este adelanto de participaciones, los que estarían incurriendo en una violación a la ley. Eso por una parte. Por la otra, gobernador, ¿qué opina usted de los compromisos que incluso firmó ya el fin de semana el representante de la SEP con la CENTE en esta reunión privada, sin que hubiera asistencia del Estado? Si estaría obligada su administración a asumirlos, pues lo que le corresponda, porque ahí habla también de temas que le tocan a su administración. Si con la controversia que el secretario de Gobierno ya reconoció que el viernes interpuso ante la Suprema Corte de Justicia, no se mete al Estado en una guerra con la Federación, y si no va pues un poco en contra de esta negociación que siguen ustedes con el Gobierno federal en materia educativa. Y si me permite, si tras el recorte ya que tienen las participaciones federales, decía Carlos Maldonado, de cerca de 2.200 millones de pesos, ¿para cuándo se presenta el alcance al presupuesto? Y bueno, pues ¿qué se va a afectar, gobernador? Porque con los adelantos de participaciones de alguna parte se tendrán que recortar, y si usted ya lo tiene previsto. Gracias. En el tema del adelanto, lo que habrá que revisar, lo que se planteó de origen, mientras avanzábamos en el diálogo, es que la Federación mandaría 200 o 300 millones de pesos para pagar la nómina, para pagar la quincena. La gestión que hicimos es para que fuera recurso extraordinario. Obvio, ya no quiso Hacienda, y entonces dijo que no, que tendría que ser adelanto de participaciones. Responsablemente yo acepté, porque lo que no quiero es que se deje de pagar la nómina a los maestros. Ahora, mientras seguimos avanzando en el diálogo, en la mesa, para encontrarle una solución, lo demás no está concretado, porque lo que cada año todos los gobiernos piden, si tienen alguna contingencia o alguna dificultad para cubrir sus compromisos, pueden pedir un adelanto de participaciones. ¿Eso qué significa? Que durante el año te los van recortando. Bueno, te van, pues acuerdas el calendario, hoy pues son 50 al mes o 100, no sé, de lo que te va tocando te lo van descontando, simplemente para no rebasar el año fiscal y no generar ninguna dificultad. Entonces estamos en eso, porque el gobierno del Estado no solamente tiene compromisos con la CENTE, y es un mal manejo de la información cuando algunos, entre ellos el propio oficial mayor de la CEP, filtró que probablemente había más dinero de adelanto. Pues eso es mala leche, porque entonces todo lo que se hace público de esa naturaleza, pues los maestros van a pensar que todo lo que llegue es para ellos, ¿no? El gobierno tiene muchas responsabilidades de diversa naturaleza que cubrir durante el transcurso del año. Entonces vamos a ver con esa claridad si hubiera algún esquema adicional de participaciones, ¿qué vamos a hacer? Pero no es que sea un adelanto para pagarle a la gente, que eso tampoco, que no, eso es importante aclararlo, porque si no se genera la confusión. Lo que estaba gestionado y buscado eran 300, mandaron 200, eso sí, para pagar la quincena. Esa es otra cosa, porque todavía ni siquiera se había formalizado la solicitud, nada más que la información seguramente que le dan al presidente, si aquí la vino a decir Garza, pues se la han de haber pasado diciendo, ya van, sí podemos darles otros 800, pero no, porque ese es recurso que nosotros nos reservamos de aceptar o no. Lo otro era para salir de la crisis del pago de la quincena, cosa que
En el transcurso del día vamos a revisar, por cierto, el resto, porque ya estamos hoy a 28. Entonces, ya, y viene la otra quincena. Luego, el tema de los acuerdos que haya hecho el oficial mayor de Educación Pública Federal con la CENTE son de él, porque nosotros ni siquiera nos invitamos. Es un asunto bilateral o unilateral de el funcionario correspondiente con la CENTE. Y yo por mí le pueden dar lo que quieran, pues es un asunto de ellos, pero eso no, esos compromisos no los asumo yo como vinculantes con el gobierno del Estado. Y si nos hemos cuidado durante 3 años de no firmar más cosas, pues no lo voy a aceptar, y menos que venga un acomedido a firmarlo sin el consentimiento del gobierno del Estado. Y lo otro, mira, ¿qué pasa cuando estás discutiendo un tema o dialogándolo, buscándole solución y nomás no le encuentras la cuadratura al círculo? Es el caso con la educación pública. Nosotros decimos que el convenio de origen estuvo mal planteado y luego no se cumplió, y que entonces yo hice uso de un derecho que me asiste de retirarme de un convenio que es nocivo para el Estado. Y dicen, no, es que no te puedes retirar, te toca. Entonces ahí estamos en el jaloneo. Pues mejor que un órgano autónomo, jurisdiccional, diga quién tiene la razón. Y ahí nos evitamos pleitos, conflictos. Más bien que alguien con imparcialidad, sin el sentimiento que acá nos arrastra, nos envuelve, sentimientos cruzados o emociones, pues que nos diga. Yo estoy dispuesto y habremos de asumir las consecuencias. Si la Corte dice no, todo eso le toca al Estado, ya trazaremos una ruta y veremos cómo lo resolvemos. Pero yo creo que lo justo es que el Estado concurra con lo que puede concurrir. No puede ser que un Estado autónomo, libre y soberano te digan, por ejemplo, en materia de educación media superior, en los llamados subsistemas, te llega el convenio y te dicen, firma ese convenio porque nos tocan 60-40 o 50-50. Pues espérate, por lo menos pregúntame si estoy en condiciones de hacerlo, porque nomás te lo mandan para que lo firmes, sin saber si tienes el recurso o no lo tienes. Eso también es una práctica recurrente que ha hecho la Federación de siempre, no de ahora, de nomás mandarte los convenios para que los firmes, estés de acuerdo o no, porque ya tienes encima la quincena. La Universidad Michoacana, pues nomás te llega el convenio para que lo firmes, no te preguntan si puedes o no puedes. Entonces es un tema que tenemos que resolver de fondo con la Federación, y acataré, como siempre lo he hecho, lo que el órgano jurisdiccional determine en este caso. ¿Qué afectarán, gobernador, para aceptar los adelantos de... Lo que se va a afectar es lo que está presupuestado. Pues no, lo que está presupuestado para educación. O sea, porque nosotros tenemos presupuesto, el Congreso nos aprobó 3.200 millones de pesos, 3.180, que son lo que tenemos listo para concurrir, está en el presupuesto de egresos. Eso es, digamos que lo que venga de adelanto será con cargo a eso. Pero nada más el tema educancia, la ignorancia, perdóname, ignorancia, la concurrencia, o sea, algo que no es una claridad. Bueno, pues concurrimos la Federación, responsable de la educación, dice, a ver, la educación en Michoacán nos cuesta 25,000 millones de pesos o 26,000 millones de pesos. Gobierno federal pongo tanto y gobierno del Estado pones tanto, porque la educación es responsabilidad de la Federación, ojo con esto, por mandato constitucional. Entonces dice, a ver, gobierno del Estado, a mí la educación pública en Michoacán me cuesta 26,000 millones al año. ¿Cuánto puedes poner tu gobierno del Estado? Bueno, entonces yo digo, tengo tanto, y lo presupuesto para que no haya duda. Entonces está presupuestado. Todo lo que me adelanten va con cargo a eso que está aprobado por el Congreso, nada más con un agregado. En julio tendrá pues, la bola y con lumbre, porque no vamos a tener, porque estaremos haciendo uso de ese fondo presupuestado que ya nos autorizó. Alcanzaría hasta junio, ¿qué mes es? ¿Sexto mes? Nos alcanzaría hasta junio, pero en julio pues estaríamos en dificultades para cubrir la nómina. Educativa, nada más del sector educativo. Estamos hablando más de educación.
Lo Listo. demás está presupuesto. Muchas gracias. Con ello damos finalizada esta reunión. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Un gusto verlas y verlas. Se finí. Señor secretario. Matador, me da gusto verlas y vernos. Nos vemos pronto. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días.